Expresiones artísticas por medio del muralismo. Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Expresión artística. Una expresión artística es una forma de comunicar o expresar una o varias ideas por el artista, la cual busca difundirse por varios lugares o partes del mundo con el fin de obtener una interpretación. Existen diversos tipos de expresiones artísticas, como dibujo, pintura en acuarela, poesía, teatro, pintura acrílica, arquitectura, escultura, fotografía, danza, música y movimientos artísticos, así como el muralismo. Muralismo es un movimiento artístico de carácter indigenista que surge en la década de 1920, tras la Revolución Mexicana de 1910, el cual tenía como finalidad construir una identidad nacional para aglutinar a los diferentes sectores de la sociedad, ya que en esa época existían desigualdades sociales, especialmente en el sector educativo y cultural. Este seguía un programa para lograr los propósitos del Estado revolucionario. Primero se quería la recuperación y valoración de la historia, fuente de la identidad nacional, y en segundo lugar se buscaba el reconocimiento de que los descendientes de esa historia seguían presentes en la contemporaneidad. Esto le daría no solo temas y valores al arte, sino una estética en particular como la monumentalidad, ya que el arte, concebida por el Estado, era una estrategia social que debía tener un alcance público, por lo que solo podría lograrse mediante el muro o la escultura monumental. El soporte esencial del muralismo mexicano fue evidentemente el muro, lo que le daría monumentalidad al concepto artístico. Estos muros podían llegar a encontrarse en edificios del Estado, en escuelas, universidades o iglesias. El muro además garantizaba que el arte cumpliera con su propósito público, al no ser coleccionable, para así poder descargar un golpe contra el concepto elitista del mercado del arte. Así, el soporte elegido era coherente con los valores de la Revolución triunfante. En el muralismo mexicano se usaron dos técnicas predominantes, el fresco y la encáustica. El fresco es una técnica que consiste en pintar en una capa húmeda de cal, con pigmentos minerales disueltos en agua. El proceso de secado de la cal hace que los pigmentos se aglutinen y se fijen, aumentando su durabilidad. Esta técnica requiere de velocidad en el proceso, ya que tiene un corto periodo de secado, por lo cual no puede restaurarse. Encáustica. En esta técnica el material aglutinante es cera caliente mezclada con pigmentos. Se puede aplicar con un pincel o una espátula caliente. Luego de aplicarse se pule con trapos de lino muy secos. El muralismo fue uno de los fenómenos decisivos de la plástica contemporánea iberoamericana, y sus principales protagonistas fueron Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. A partir de 1930 el movimiento se internacionalizó y se extendió a otros países de América. El impulsor de este movimiento fue José Vasconcelos, filósofo y primer secretario de Educación Pública de México, quien, tras la Revolución, pidió un grupo de artistas revolucionarios que plasmaran en los muros de la Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México la imagen de la voluntad nacional. Diego Rivera. Su nombre completo era Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez. Nació el 8 de diciembre de 1886 en Guanajuato, México. Sufrió raquitismo en su niñez, por lo que su complexión física era muy débil. Empezó a asistir a clases nocturnas en la Academia de San Carlos, donde conoció a José María Velasco. Gracias al apoyo económico del Estado pudo viajar a España. Ingresó en el taller del paisajista más famoso de Madrid de aquel momento, Eduardo Chicharro. Vivió en México, Ecuador, Bolivia, Francia, España, Argentina e Italia. En 1915, Diego Rivera mantuvo un romance apasionado con la pintora rusa Marievna Vorobieva-Stebelska, con quien tuvo una hija, Marika Rivera, a la cual no reconoció. En 1922 realizó su primera creación mural importante para el Auditorio Bolívar, a la que tituló La Creación. La intención de Rivera fue reflejar la vida cotidiana tal como él la veía, y para ello lo dividía en dos grandes temas, el trabajo y el ocio. El muralista se casó el 21 de agosto de 1929 con la artista mexicana Frida Kahlo. Mantuvieron una relación tormentosa marcada por el amor y odio. Diego Rivera fue señalado por haberle sido infiel a la pintora surrealista. Por una insuficiencia cardíaca, Diego Rivera murió el 24 de noviembre de 1957 en su casa. Fue enterrado en la Rotonda de las Personas Ilustres. En su vida realizó 10.058 obras, tuvo 4 esposas y 50 amantes. José Clemente Orozco, nacido en Jalisco el 23 de noviembre de 1883. Su primera experiencia formativa en la pintura la tuvo en la Academia de Bellas Artes de San Carlos, en donde recibió clases nocturnas por algún tiempo. En 1904 perdió su mano izquierda en un accidente con pólvora. Entre 1907 y 1914 inició su formación artística en la Academia de San Carlos. A partir de 1911 se ganó la vida como caricaturista en las publicaciones El Hijo del Aguizote, El Imparcial y La Vanguardia. En 1913 llegó a ser director de la publicación La Malora.
En 1923 se casó con Margarita Valladares, con quien tuvo 3 hijos. Orozco viajó por Nueva York y Estados Unidos para exponer sus obras y por Europa para estudiar a los grandes maestros del barroco y conoció a los artistas de vanguardia. Se comprometió con la defensa de los valores revolucionarios, convirtiéndose en un artista muy valorado. En 1946 se integró a la Comisión de Pintura Mural del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ese mismo año recibió el Premio Nacional de Bellas Artes de México. Falleció en Ciudad de México el 7 de septiembre de 1949 por un paro cardíaco. José Clemente Orozco mostró un gran interés por los temas sociales, rechazó los modelos occidentales. En sus obras predominaban los personajes masculinos, resaltó la geometrización de las figuras, sus personajes solían ser hieráticos y robustos, y prefirió el gigantismo y la monumentalidad en sus composiciones. David Alfaro Siqueiros. José de Jesús Alfaro Siqueiros nació en Chihuahua en 1896. En 1907, cuando era apenas un niño, demostró su interés y talento por la pintura, al pintar una réplica de la Virgen de la Silla de Rafael. Fue un pintor del muralismo mexicano, tributario de la estética expresionista y la retórica declamatoria que le exigía su radicalismo político. En 1914, con tan solo 16 años, se alistó en el ejército constitucionalista para luchar en la Revolución Mexicana. En ese mismo año, contrae matrimonio con Graciela Amador, apodada Gachita. En 1919 viaja a Europa. Primero se dirigió a París, donde conoció a Diego Rivera. Luego se dirigió a Italia, donde estudia a los grandes maestros del Renacimiento y el Barroco. También recibió una beca para estudiar en España. En 1921 publica el texto titulado 3 llamados a los artistas plásticos de América, para la revista Vida Americana. En 1922, Siqueiros regresa a México para comenzar su obra como muralista, para así en 1923 fundar el Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores y Escultores. Creó el Sindicato de Pintores, Escultores y Graduadores Mexicanos Revolucionarios, dirigiendo así el órgano divulgativo El Machete. Con el tiempo se convirtió en un medio del Partido Comunista Mexicano, en el cual publicó el Manifiesto por un Arte Colectivo en 1923. En 1930, Siqueiros participó en el desfile del 1 de mayo, que terminó en un enfrentamiento con las autoridades. Fue detenido y acusado de instigación a la rebelión. Tras unos meses en prisión en la Ciudad de México, fue enviado a la ciudad de Taxco, bajo libertad condicional. En múltiples ocasiones fue exiliado de México, pero siempre regresaba, para seguir con sus obras y sus ideales políticos. También fue voluntario para distintas guerras. David Alfaro Siqueiros muere el 6 de enero de 1974, afectado por la enfermedad de cáncer. Fue un pintor que hizo gala de un temperamento aguerrido, siempre convencido de la importancia del arte como vehículo para la formación de la conciencia popular por medio de una nutrida obra teórica. Destacó por ser el más arriesgado de los muralistas a nivel estético y técnico, ya que no se limitó al fresco, al contrario, investigaba sobre el uso de nuevos materiales como la fibra de vidrio y técnicas como los escultomurales. En conclusión, el muralismo fue una época marcada por grandes artistas, los cuales buscaban expresar sus ideas sobre determinados temas a través de sus obras. Los murales fueron una herramienta de gran utilidad, ya que al ser tan inmensos podían ser observados por muchas personas, para darle una diferente interpretación. En la actualidad, los muralistas pueden expresarse libremente en los espacios públicos, generando conciencia respecto a un tema o simplemente embelleciendo el lugar con su arte. Los podemos encontrar en las vías públicas o en diferentes lugares de la ciudad, con el único propósito de transmitirnos un mensaje para tener un criterio más amplio.